Bueno, en primer lugar agradeceros a todos por venir, también agradecer a la comunidad Hack Madrid por esta invitación. Desde luego es una invitación bastante grande poder compartir escenario con un hacker como Rob Soto. Yo en principio, bueno, os voy a hablar de cómo se puede llegar a desarrollar un programa de minería de datos y geolocalización de dominios de la red Onion. Veremos que es una vuelta de tuerca porque había una problemática bastante gorda y la sigue habiendo con la red Onion. La red Onion, desde luego, fue creada por hackers y para hackers. ¿Qué se buscaba con la red Onion? Pues en principio que las empresas no monitorizasen todo nuestro tráfico. Yo quiero tranquilamente navegar por la red sin que Telefónica, Orange o cualquier otra compañía esté monitorizando todo mi tráfico. Esa fue la finalidad de la red Onion. Sin embargo, las realidades fueron muy diferentes. Me presento, bueno, como ya os he mencionado, soy miembro y colaborador de Mundo Hacker, aparte también criminólogo. He sido ponente en el 2017 con este programa, no estaba tan desarrollado como ahora, había una parte que me faltaba y tenía muchas ganas de ponerla en desarrollo. Y en el 2018, la demo presentación que hice en Mundo Hacker se dedicaba a vulnerar los servicios de Telegram por medio de fuerza bruta. Para sacar usuarios, desanonimizar los usuarios de Telegram. Bueno, como os decía, pues en esto se convirtió la red Onion, ¿vale? Todas las tipologías delictivas que os podéis imaginar están ahí presentes. Es decir, se nos ha escapado de las manos, como hackers, la creación que teníamos de la red Onion y está siendo utilizada por ciberdelincuentes. Ahora sí se ilumina. Gracias. Ejemplos de tipologías delictivas como Black Market, donde se vende absolutamente de todo tipo. Drogas, venta de armas, iremos viendo. Terrorismo. Terrorismo es curioso porque el Estado Islámico, actualmente ISIS, fue como empezó con sus campañas de publicidad y con ejecuciones en vivo. Esto es un dominio de una ejecución en vivo cuando el ISIS estaba en sus comienzos y que la misma trasladaron el desarrollo de estas campañas de actividades a otras webs normales. Pero este, desde luego, fue el principio de todo. Venta de armas, como os mencionaba, es súper fácil conseguir desde granadas, detonadores, armas las que queráis, automáticas, cortas, etc. Temas de carding. Venta de estupefacientes, de nuevo, más dedicadas, a diferencia de los black markets. Los black markets venden absolutamente de todo tipo. Esta es la de Grams, que fue cerrada, Agora fue cerrada por el FBI porque localizaron el servidor donde se encontraba. Falsificación documental, pasaportes, tarjetas verdes norteamericanas, DNIs alemanes, de todo tipo. Son páginas reales, capturas reales. Lavado de dinero, sabéis que hoy en día está muy en boga el tema del malware como servicio. Bien, cuando se realizan campañas muchas veces de malware, el principal problema que hay es que para el rescate en las transacciones, si tú vas a un cajero y lo retiras, también puede tener la dirección IP de retirada del dinero. Entonces estas empresas lo que se dedican es, no hay problema, tú dame tu pasta de bitcoins, yo te la empiezo a mover por diferentes lados y se pierde el rastro. Un ejemplo de esto que estamos diciendo es precisamente, esto es un estudio que hizo un compañero GAFS de las transacciones de Petya. La verdad es que me gustó mucho la idea y yo hice algo similar pero para WannaCry. Estos son los afectados, cómo se hacen transacciones a diferentes cuentas, vais viendo alrededor que hay núcleos donde reciben el dinero y vuelven a moverlo a otros lados. Y hacia la derecha de todo son las transacciones finales. En total hice 7 saltos de investigación en las cuentas de bitcoins, con lo cual es un mercado y es también una nueva tipología delictiva bastante preocupante. Los data leaks, aquí fue bastante famoso el caso de esta jueza que llevaba el tema de una investigación de un juicio contra una de las páginas de ventas de drogas y antes de la sentencia se publicó absolutamente todos los domicilios,
números de teléfono tanto de ella como de su marido, sus hijos, su hermana y hasta el marido de la hermana. Como veis a la derecha, capturas de Barack Obama, miembros del FBI, y aquí tenéis la explicación de por qué la NSA le decía a Donald Trump que por favor no utilizase su cuenta de correo personal, su número de teléfono, etcétera, junto con todas sus direcciones. Era absolutamente público. Estos son los famosos data leaks. Aquí también se encontraban los data leaks del caso Cambridge metidos. Asesinos a sueldo. Las famosas leyendas urbanas de la Red Onion son reales. Entonces cabe preguntarse, ¿tanta tipología delictiva? ¿Nos van a dar gato por león, por decirlo así? Es que la cosa suena cachondeo, porque yo sí puedo comprar absolutamente de todo. Pues hubo un caso en Italia hace poco en el que una modelo fue secuestrada por un individuo y bueno, siguiendo un poco las noticias, esta fue la noticia. Quería ser vendida como esclava sexual en la dark web. La recreación de la policía italiana es la siguiente. La llevaba escondida en una maleta. Desde luego también pasar a una persona escondida en una maleta por el aeropuerto tiene tela. Pero la verdad es que ya la habían grabado, el tío ya la había grabado, había difundido sus imágenes en la dark web y ya tenía comprador. Eso era lo preocupante. La iba a sacar de Italia para ya terminar la transacción. Con lo cual, pues al final vemos que las tipologías delictivas son reales, es decir, se consuman. Entonces así parece que estamos perdiendo la guerra. Hay que tomar cartas en el asunto, desde luego, por parte de la comunidad. Mi idea fue, pues bueno, comencemos haciendo algo. Yo soy pro de Python. O sea, todo lo que se puede hacer en Python, prefiero Python a Java. Odio Java porque esos errores de compilación misteriosos no hay quien los interprete. No compilo. ¿Pero por qué? Dime por qué no compilas. Sin embargo, Python te devuelve un error en la línea tal. Dices, facilísimo, lo soluciono rápido. Además, la comunidad que está detrás de Python es muy grande, desarrolla muchas librerías, ahorra mucho trabajo. La arquitectura que me proponía, la verdad es que para el tema de la arquitectura dediqué un año de investigación, es decir, qué tecnologías podía usar, cómo se tenían que colapsar, cómo se tenían que comunicar unas entre otras. Y entonces dividí el proyecto en dos partes. Uno tenía claro que tenía que ser un crawler que recopilase la información de las diferentes URLs y recorriese todo el dominio en profundidad. No quería que se limitase solamente a 3 saltos de profundidad, porque si llegamos a un foro 3 saltos de profundidad es nada. Yo quería recorrerlo absolutamente todo. El crawler además tenía que tener unas funciones: extracción de bitcoins, una clasificación de texto, reconocimiento de direcciones de emails, un análisis de sentimiento, extracción de direcciones de IP en texto. ¿Por qué incluyo esta categoría? Porque hay muchas veces que en los foros de malware se están compartiendo direcciones IP referentes a VPNs gratuitas, ¿vale? O que están compartiendo. Todo esto tenía que almacenarlo en algún lado. No me vale tener toda la información e ir sacando cada una de estas entidades y no recopilarla ni organizarla de alguna manera. Entonces, bueno, decidí Elastic. ¿Por qué Elastic? Elastic tiene una característica, a diferencia de otros indexadores como Sol-R, que es que yo puedo construir una especie de base de datos no SQL junto con la capacidad de Lucene. ¿Por qué es importante tener la capacidad de Lucene? Porque me permite hacer búsquedas semánticas. Es decir, yo si quiero buscar, digamos, Mohamed, que ahora está el tema de yihadismo muy en boga, y lo escribo mal, no lo voy a encontrar si tengo una base de datos tipo Mongo, porque no utiliza tecnología Lucene. Sin embargo, escribirle y me lo va a reconocer. Por otro lado, tenía claro que mi finalidad, a diferencia del gran trabajo que hizo un compañero, Adastra lo que realiza en los dominios de la Onion es un escáner de vulnerabilidades web. Eso quiere decir que realmente lo que está buscando es explotar una vulnerabilidad para tener acceso a ese dominio vía web. Sin embargo, a mí la parte que me interesaba era poder llegar a la localización exacta del servidor. ¿Por qué? Porque tú, si tienes la localización exacta del servidor, puedes pedir una autorización judicial.
Bien, pues el escáner tenía que tener diferentes funcionalidades. Tenía que realizar labores de fingerprinting, es decir, escaneo de puertos. Tenía que poder sacar metadatos de las imágenes, de PDFs, documentos. Analizar los banners también de los puertos, es decir, no solamente me vale quedarme con la llave que me devuelve la llave SSH, por decirlo así, sino también muchas veces me interesa analizar el banner, porque si no me da información la llave, sí puedo intentar analizar el banner y ver lo que me sale, por ejemplo, con herramientas de apoyo como Sodan, que es un motor bastante bueno para este tipo de cosas. Y todo esto tenía que correlacionarlo con lo anterior, con el Crawler, con lo cual decidí utilizar Elastic ya definitivamente como una base de datos no SQL, para poder correlacionar los datos. Sin embargo, había una problemática, que yo no podía, o sea, tenía que escribir las consultas a mano. Pero los de Elastic son muy listos, y además de este producto, tienen otro, que es Kibana. Y desarrollo los gráficos rapidito, en 5 minutitos, ya lo veréis. Bien, con toda esta información, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver primero una captura del escáner. El escáner, ¿cómo funciona? Bien sabéis que para las direcciones Onion no permiten hacer, por ejemplo, un ping contra una dirección Onion. Bien, no pasa nada. Por ejemplo, con el protocolo TorSource puedo hacer un fingerprinting SSH contra un dominio. ¿Qué es lo que me va a responder a ese escaneo de puertos? ¿El dominio? ¿Un dominio tiene puertos? No. Realmente lo que me va a responder es lo que está detrás del dominio. ¿Y qué es lo que está detrás del dominio? El servidor. Pues lo único que tenía que hacer era automatizar este tipo de consultas y quedarme con la llave en MD5 del SSH. ¿Por qué en MD5? Porque Sodan es lo que interpreta y lo que almacena. Con lo cual yo puedo coger esa llave SSH, consultarla a Sodan y me va a decir todas las direcciones IP con su localización y con su escaneo propio. Con lo cual estoy incluyendo no solamente en mi base de datos información que estoy recopilando, sino también me estoy apoyando en otros servicios como Sodan y la estoy almacenando también dentro de mi programa. Dentro de Elastic, perdón. Esto es la tarea de crawling indexado. Partió de 8.591 semillas. Aquí también había un problema con el crawler, lo que pasa es que eso lo detecté un poco después, de que yo puedo partir de 8.500 semillas, es decir, dominios, y de repente quedarme sin ninguna, terminado el tiempo. Sin embargo, hay una cosa buena, que el algoritmo de generación de los dominios es conocido. Todos sabemos cómo se construyen los dominios de la red Onion. Van del 2 al 7 y con letras, y tienen una longitud predeterminada, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, yo lo único que necesito hacer es un programa que haga permutaciones y cuando se quede sin semillas, coger esas semillas que me ha generado el programa y irselas inyectando. Con lo cual nunca se va a quedar sin semillas. Este es el escaneo, la otra parte del escaneo. El escaneo va cogiendo cada una de las URLs, es decir, no solamente hago el escaneo del dominio, sino aparte también estoy buscando en las diferentes URLs que componen ese dominio de posible información adicional, como por ejemplo pueden ser plugins de páginas web. Esto es una captura, intenta hacer una conexión, como podéis ver, al puerto 443, también hace llamadas de manera automática contra el puerto de MongoDB, contra también servicios de Elastic, contra monederos de Bitcoin, por si también tienen información. Lo que estamos viendo en la captura es que ha detectado el fingerprinting SSH. Pero bueno, también está intentando hacer conexiones contra los famosos puertos IRC como el 667, el 6697. Esto es un ejemplo de los dominios con su llave SSH. Es bastante curioso si os fijáis, por ejemplo, que se repite mucho esta cadena de la llave SSH, el 81CB-D2. Bueno, porque al final hay muchos sitios en la red Onion que lo que hacen es proveer servicios de hosting, al igual que en la web normal. Eso quiere decir que si detectamos o podemos ubicar uno, vamos a ubicar el resto.
Esto fue bastante destacado en el ataque que realizó Anonymous hace año y medio contra un servicio de hosting que se dedicaba a alojar temas de pedofilia. Ubicaron el servidor, se dieron cuenta que tenía una vulnerabilidad de un Apache Moth Status. ¿Cuál es lo siguiente? Pues como tengo el servicio hosting y tengo la web normal, puedo acceder a él. Puedo alojar un blog, una página de cualquier tipo de contenido, subir una shell inversa y tener acceso completo a todo su repositorio de datos. Eso quería decir, pues, a lo que accedieron, a todas las bases de datos de usuarios, sus correos electrónicos, etcétera. Además de todos los dominios que se encontraban ahí alojados. Esta era la parte que os decía, también busca enlaces con las webs normales. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen los usuarios es, como un servicio de hosting me permite la subida directamente, pues por ejemplo, con un VNC o directamente con una conexión SSH, puedo subir de manera rápida y alojar mi servicio en la Red Onion. Bueno, pues lo que no se dan cuenta es que están subiendo también links que tenían en la web normal. Esto también es destacable porque muchas veces están llevando las ID de Google Analytics ID y de Yahoo ID, con lo cual, ¿vale? Curioso, está subiendo información de Google y de Yahoo a un sitio supuestamente anónimo. Vale, veréis que encima de eso me permite correlacionar qué personas se encuentran detrás y qué otros dominios también a mayores se están llevando. O sea, al final, el factor humano es lo que cuenta. Por mucho que digan que la red Onion es ultra segura, si el usuario mete la pata, estás fastidiado. Vale, pues ahora tenía que conectar el crawler con Elastic. Bueno, pues es súper sencillito en Python todo. Utilizo una librería que es Scrappy, de manera automática genero el proyecto, veis que no tiene más que una línea de código, Scrappy el nombre del proyecto. Así es como se empieza un crawler, ya veis que no tiene nada. Un import Scrappy, empezamos a definir pues las funciones que tiene que hacer y las funciones de parseo. Y después, ¿qué hacemos con las entidades? Pues las declaramos como ítems y las vamos metiendo como un campo más, como si fuese una base de datos. Aquí es donde definimos la configuración para que directamente Scrappy, a medida que va haciendo sus labores de crawling, se las meta a Elastic, donde configuramos el servidor, en este caso la documentación de Scrappy nos dice localhost o la que fuera, el puerto, el que queráis. Acostumbraros, sobre todo los usuarios de Elastic que empiezan, es muy común dejar el puerto 9200. Cuando lleguéis a casa, meteros en Sodan y hacer una consulta del puerto 9200. Porque la cantidad de información que vais a ver ahí, que está a vuestro alcance, es brutal. Aún salió ayer o antes de ayer una noticia precisamente sobre eso. Y los de Elastic, claro, dicen, no es culpa nuestra. El puerto por defecto es igual que MongoDB. Pero bueno. Vale, pues como os decía, este proyecto me llevó la investigación a nivel de las tecnologías que tenía que usar un año. Entre medias desarrollé un trabajo final de grado, que era una de las partes que yo más interés tenía de poder meter en este proyecto, y que terminé hace poco. Pues en criminología, pues el trabajo final de grado era sobre los patrones de comunicación en las sectas destructivas, ¿vale? No había ningún estudio que me dijera cómo se comunican las sectas para que se acerque su víctima por primera vez, por qué se atraen. Con lo cual tenía que haber algo que les atrajese. Aquí tampoco os voy a dar mucho la tabarra, no os preocupéis. Bien, lo que utilicé fue una técnica que es bastante conocida, un LDA. ¿Por qué un LDA? El Latent Direct Allocation lo que me permite es intentar hacer un estudio de los textos y sus palabras por tópicos. Y además es un método no supervisado, con lo cual toda la información que yo no pueda ver, por mucho que me lea todos sus blogs, me la va a dar ese tipo de estudios. Bastante famoso, por ejemplo, es el tema de las nubes de tags. Normalmente se encuentra un Latent Direct Allocation por detrás. Pues realmente hice lo mismo. Me cogí, bueno, esta es una explicación de cómo funciona el Latent Direct. Lo que hace es un documento, en mi caso un documento es una URL, me genera una matriz de palabras, más otro vector
que es por cada uno de los términos que se encuentran dentro, ¿vale?, de esa URL. Es decir, vamos construyendo diferentes vectores, uno por documento y otro compuesto por diferentes palabras. No os compliquéis mucho, al final son planos que se entrecruzan. La similaridad entre los diferentes tópicos, aquí tenemos un vector, o sea, serían 3 URLs con 3 vectores, ¿de acuerdo? Pues la proximidad entre uno y otro, la similaridad, por decirlo así, es el ángulo que los separa, la distancia. Este es un ejemplo. En nuestro caso sería exactamente igual, tendríamos una URL con su texto y lo que hace es sacarme los diferentes tópicos, aquí me da el tópico 0, el tópico 1, el tópico 2 y el tópico 3, junto con las palabras que los componen. Vale, ¿eso qué me permitía? Este es el caso de las sectas. Aquí lo que hice fue meter sectas de todo tipo, ufológicas, cristianas, o sea, las que os imaginéis, porque al final hasta las hay de Egiptos y lo que queráis. También hay una de dieta, sí, de dieta mediterránea. Era increíble. La aprovechan cualquier cosa. Bueno, y veis que lo que se esperaba sería una dispersión, ¿vale? Y sin embargo lo que encontramos es exactamente lo contrario, es una agrupación. Es decir, efectivamente, hay un patrón de comunicación, por muy diferentes que sean, por mucha ideología diferente que sea. Pues esto me daba la idea. Al final, la idea que tenía en la cabeza era exactamente aplicar esto, pero a las tipologías delictivas. Es decir, de URLs de pedofilia, y encima tengo un crawler que me está inyectando un mogollón de información, y yo estoy constantemente, yo escribiendo a la mano, buscando a mano, y demás, o tengo un problema. Porque al final el volumen de información me va a comer. Pues esto es lo que me va a solucionar la vida. Esto es un caso de pedofilia, lo que estoy analizando ahí es el manual del pedófilo, no es un caso, por decirlo así, muy al uso, porque lo que habla es una persona sola y está hablando de diferentes temáticas, con lo cual lo que vemos es algo muy disperso. Sin embargo, esto no ocurre cuando analizamos los chats. Son URLs reales de tema de pedofilia. Veis aquí todos los tópicos agrupaditos. Es decir, que yo puedo, dada una URL, que me entre directamente catalogarla como pedófilo si entra dentro de esos tópicos. Con lo cual esto hay que automatizarlo una vez que tienes esto. Pero, ¿y el resto de tipologías, como por ejemplo drogas? Veis que hay una dispersión un poco más grande, sin embargo es porque si yo me dedico a vender, por ejemplo, esta parte era de venta de heroína, esta de aquí de MDMA, y la otra, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, están agrupadas por cada una de las diferentes ventas, por cada una de las sustancias estupefacientes, como cocaína, marihuana. Es verdad, la cocaína, la de la izquierda de todo. Con lo cual, pues no solamente puedo predecir que se está vendiendo o qué es de tipología de venta de estupefacientes, sino encima puedo decir de qué tipo. Pues para eso también la documentación de Elastic es genial. Porque yo el problema que tenía era, vale, yo tengo una base de datos de tipo Elastic, pero es que ahora me estoy enfrentando a un tema de clasificación de texto con LDA. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues con el More Like This de Elasticsearch. ¿Esto qué quería decir? Súper sencillo. La documentación de Elastic nos lo dice. Te creas un índice que tiene que tener un contenido de tipo texto y con el analyzer que quieras. Bueno, en Elastic cuando no defines un analyzer, coge el analyzer por defecto, ¿vale? En el que solamente tienes que tener el tipo de categoría, que tiene que ser texto, y el texto en otro campo. Y yo dije, no puede ser tan sencillo. No puede ser. Pues te pones a hacer las pruebas y sí es sencillo. Al final lo que te está diciendo la documentación de Elastic es que solamente necesitas hacer una query con el texto que quieres hacer una vez que tienes tu índice de clasificación y te va a dar la clasificación y además con un score. Ese score es lo que utilizo yo para clasificarlo con probabilidades a una tipología delictiva. ¿Por qué? Porque yo ese score, esa probabilidad, la estoy teniendo sobre una URL. Sin embargo, tengo una agrupación por encima que es mucho mayor, que es el dominio.
Con lo cual, lo que me interesa ver al final es ese dominio, qué agrupación delictiva es mayor. Porque puedo tener un black market donde se esté vendiendo armas, donde se esté vendiendo drogas. No quería tener, pues como este resultado de esta URL es esto, el dominio es este. No, porque al final hay muchas tipologías delictivas y las URLs se corresponden con ellas. Entonces cabe preguntaros si realmente os estoy engañando. Porque claro, ¿cómo voy a clasificar texto con un crawler si no tengo absolutamente nada clasificado? Porque en ningún momento os he mencionado que esté clasificando algo de manera automática, ¿verdad? Os estáis afilando los dientes. Y las uñas también para atacarme. Es muy sencillo, la verdad. Siempre hay un camino. Y el camino era el siguiente. Yo tengo dominios que conozco. Bueno, pues le voy a aplicar el LDA. Extraigo los topic words y le hago una consulta a Elastic que me devuelva todas las URLs junto con sus dominios que se corresponden con esos tópicos. Todo eso lo muevo a un nuevo índice que le llamo, pues el que sea, clasificación de texto, por ejemplo, y la última parte solamente es decirle a Scrapy que antes de indexar el texto haga la consulta more like this contra ese índice y que me devuelva este campo, la categoría. Con lo cual, de manera automatizada, estoy generando un índice de clasificación y Scrapy directamente, a medida que recorre esos dominios con esas URLs, me está metiendo también el score junto con la probabilidad de una tipología delictiva. ¿Pensáis que estoy loco? No, es muy sencillo, veréis. Esto es un ejemplo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una consulta que estoy realizando contra el índice de tópicos de pedofilia, ¿vale? Además tiene una cosa, como estoy haciendo el LDA sobre cada una de las URLs, puedo reconocer e identificar muchas más palabras claves de los estudios, por ejemplo, de redes P2P. Los estudios hasta ahora que había sobre tema de pedofilia era de redes P2P. ¿Cuál es el inconveniente? Que ahí no hablan. ¿Qué es lo único que comparten? El nombre de un fichero. Con lo cual, al final nos quedamos, conocemos de ellos 3 o 4 palabras que utilizan como clave. Pero hay mucho más. Cuando ya te acercas a textos donde ellos hablan libremente, en foros y demás, puedes sacar pues listados más grandes. Este listado es más pequeñito porque si no la captura no me cogía, pero era mucho más grande. Esta es la consulta que hago para generar el índice. Veis que me devuelve pues el score de esa consulta, el timestamp de cuando hago la consulta, la URL con el nombre y los links que la componen. Con lo cual pues ya puedo ir moviendo esa consulta, traerme el texto también e írselo metiendo en el otro índice. Aquí a ver si lo amplío un poco y lo podéis ver. Esto es el ejemplo de una consulta more like this directamente hecha desde Kibana, ¿vale? Os explico un poco. Aquí lo que le estoy pasando, que es lo único que necesita para el clasificador de texto, es decirle que es una consulta de more like this en los campos en los que voy a hacer esa consulta y que tiene que ser como. Y aquí le introduzco el texto. Le digo que las queries máximas son 50, o sea, ya por cada una de estas palabras, 50 queries por cada una de ellas me parece bastante. Pero bueno, al final lo que quiero es algo bueno. Y esta es la respuesta que me da Elastic. Lo hago desde Kibana para que sea un poco más bonito, si no... Vale, pues me da el score, un 35,60, es decir, un 35,6%. Sin embargo, con la label me dice que es pedofilia y el texto. ¿Vale? Con lo cual, ya directamente, Scrapy, además de indexar el contenido, también me está metiendo la tipología delictiva. Siempre me gusta en las charlas aportar algo más, es decir, no repetir las charlas. Y entonces ya llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza de eso que siempre dices de, jolines, le falta algo, le falta algo. Y a mí hay una herramienta que me encanta mucho, me gusta mucho, que es Maltebo. Claro, hacer consultas desde Maltebo a todo ese repositorio de datos que tengo, y encima que me dé la oportunidad de aprovechar toda la batería de herramientas que tiene Maltebo, pues sería algo bastante bueno. Pues fue lo que hice.
Le puse de nombre Dartego, pero bueno. ¡Uy! Se me ha ido. Le he añadido entidades nuevas, como porque yo, por ejemplo, tengo aquí tipología delictiva. Ahí ya puedo hacer una consulta y extraer información de tipología delictiva. En este caso es, no me acuerdo el ejemplo porque puse varios. Pedofilia, lo estoy metiendo aquí abajo. Botonazo derecho, eso que nos gusta mucho, ¿verdad? En este caso no tengo licencia de Maltego. O sea que los resultados están limitados a 5 o 15, ya no me acuerdo. Pero bueno. Le fui metiendo el tipo de consultas que tenía que hacer a Elastic y el tipo de entidad que le devolvía. Claro, ¿qué pasa? Que ya cada una de estas entidades, como sobre todo dominio y URL también están reconocidas por Maltego, puedo utilizar el resto de sus herramientas. Cuando lleguemos a la parte, ahora, la parte ahí que ha buscado de dirección de correo electrónico, la consulta la está haciendo directamente. Me generé un buscador en Google, es decir, coge el email y lanza la consulta directamente contra Google. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo información de correos electrónicos de la red Phonion. Sin embargo, muchas veces los usuarios también se registran con ese correo electrónico o publican en URLs de otro tipo. Con lo cual me puedo llevar una investigación desde la red Phonion a una web normal, a una red real. Un poco más, le voy a dar un poco para adelante, tampoco os quiero aburrir mucho. Para que veáis el ejemplo de... Aquí, por ejemplo, es el caso de uso de yo tengo un dominio, lo introduzco, lo estoy pegando ahí, ese dominio, y quiero obtener absolutamente toda la información posible de él. Bueno, en este caso le estoy preguntando qué tipología delictiva es, me devuelve que es de venta de armas, las cuentas de Bitcoin, también hice una consulta del Bitcoin a blockchain, con lo cual me puedo traer el número de transacciones que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, que al final tampoco me estoy limitando a mostrar en un panel de Kibana y aplicar filtros. Estoy también teniendo una herramienta como Maltego que se engancha con mi repositorio de datos. Veis que obtengo una cuenta de correo electrónico de Northfront, que es una página australiana de extrema derecha, y que ese tío, además, es la cara visible de ese grupo de extrema derecha australiano y que aparece vinculada a una página de venta de armas. Y así es como vamos ganando. Ya le vamos metiendo algo. Ya no solamente Darth Vader está ahí de fiesta. Vale, pues ahora la parte que os decía de Kibana, hasta ahora muy bonito. Bien, esta era la parte que os decía del... que no se ve, vale. ¿Se ha ido? Mira, sistema del... Creo que está duplicada. Ahora. No estaba duplicada. Vale, perdonad, no tenía duplicadas las pantallas. Vale, pues era la parte que os decía, desde Kibana me permite hacer visualizaciones bastante rápidas con toda la información que tengo junto con sus campos. Además también veis que me he currado aquí un buscador, algo que normalmente no suele tener Kibana, porque Kibana por defecto, aquí arriba, os veis que tenéis que introducir las consultas con Lucene. Ahí arriba. Uy, no llego. No soy tan alto. Vale, con lo cual me dice pues el típico plugin de buscador. Hay uno en GitHub que la verdad es que funciona bastante bien. Yo lo toqueteé un poco porque quería hacer consultas más simples, no utilizar operadores. Es decir, si introduzco las comillas, me haces como Google. Me haces la búsqueda tipo frase, es decir, exacta. Si no introduzco las comillas, pues me la haces libremente con Lucene.
Vemos el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento también está basado en un dataset que compartió Google hace mucho tiempo, después lo retiraron. Yo creo que se les fue la pinza y no sabían lo que hicieron, porque era un dataset bastante bueno, que era multidioma. Tenía todos los idiomas conocidos y venía con texto y su clasificación de sentimiento. Bien, yo lo que hice con ese dataset, porque tenía unos números que realmente no me valían para... O sea, ¿cómo decíroslo? Aparecía un menos 200 no sé cuánto. Y dices, pero menos 200 no sé cuánto, eso yo no lo manejo. Lo que hice fue normalizarlo. Lo metí en una curva normal, menos 1 hasta 1. Mucho más simple. Menos 1 muy negativo, 1 positivo. Las tipologías delictivas también me permite hacer filtros sobre ellas. Con lo cual, imaginemos, vemos que la Red Onion, mayoritariamente, la información que tengo es de venta de drogas. Más abajo, esto es lo que está basado en el estudio del LDA, ¿vale? Lo que le devuelve directamente esa máquina de aprendizaje. Y abajo, lo que estoy mostrando aquí, son las consultas por palabras que le estoy metiendo directamente para generar el donut, ¿vale? Ahora os voy a hacer un filtro sobre tipología delictiva para que veáis cómo eso no es válido. Mira, vamos a filtrar por pedofilia, ¿vale? Vais a ver que me va a volver palabras relacionadas con otras tipologías delictivas, como por ejemplo es un fake passport, un counterfeit money. ¿Por qué? Porque como yo estoy analizando sus comunicaciones, es decir, qué hablan, si meten esta palabra me está fastidiando. Es decir, no puedo basar mi clasificador por palabras, ¿vale? Hay que ir más allá. Por eso, la técnica del LDA, que no se limita a que si solamente tiene esta palabra, me la metes como. No, eso no vale, ¿vale? También está metiendo palabras que serían de alerta de armas, como por ejemplo arms dealer, ammunition, etcétera. Ahí debajo pongo más ejemplos, etcétera. Bueno, voy a subir un poco para que lo veáis. Veis que, por ejemplo, sí, en temas de pedofilia lo está haciendo bastante bien. Sin embargo, vuelve a fallar con el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque esta gente cuando habla, en sus foros, mencionan todas estas partes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablan sobre sus víctimas, lo que están hablando también es cómo poder someterlas por medio del uso de este tipo de drogas. Con lo cual, si metes o intentas realizar una clasificación de texto basado en palabras, va a fallar. Porque os lo va a meter como tipo de droga y no va a ser así. Más aparte el texto y demás. El texto lo incluye aquí, veis que es texto puro y duro, no tiene una limpieza para que el LDA le sea mucho más sencillo y no tener que romperme la cabeza. La parte del escáner, os decía que también el escáner está inyectando la información en Elastic. Aquí hago una clasificación por encima. Aquí son los servicios que está realizando el escaneo, las diferentes llamadas que hace. Veis que hace llamadas VNC, servicios XMPP, SMTP, de Ricochet, llaves SSH, si es web. ¿Por qué hago lo de web? Porque, por ejemplo, en las páginas de la Onion sobre extrema derecha están activas X tiempo. Es decir, por ejemplo, el 5 de cada mes y a tal hora. El resto del tiempo, esa página web no está disponible. Sin embargo, cuando metes el puerto de un canal IRC, ahí siguen hablando. Es decir, meten un frontend, se enmascaran con una página web y toda su comunicación se basa en un canal IRC. Bien, aquí veis los resultados en booleano de las diferentes llamadas, canal IRC, análisis SSH, etcétera, junto con los dominios. SMTP, veis ahí la cantidad de llaves SSH que hay, ¿vale? Aquí, ¿lo estáis viendo? Sí. Aquí en esta columna, lo que os decía antes de los analytics. No un moco de pavo, ¿eh? Hay un montón de ellos. ¿Qué pasa con los analytics? Bien, vamos a filtrarlo, para que lo veáis. Ahora mismo estoy haciendo un filtro por Analytic ID y me está diciendo que ese Analytic ID se ha encontrado en estos 3 dominios. El resto aparece vacío porque el Analytic ID no tiene escáner, ¿vale?
Con lo cual, yo sé que hay una persona que está detrás de estos 3 dominios. Y es el mismo. Con lo cual, ya no me limito solamente a un dominio al que puedo intentar investigar, sino que ya tengo 3 dominios donde el usuario ha podido cometer un error. ¿Sí? Aquí estás. Los enlaces a otras webs normales, bueno, no, perdón. Estos son, una vez que cojo la Analytic ID, lo que hago también de manera automatizada es ver si esa Analytic ID está en una web normal. Veis que hay muchos casos que sí, ¿vale? Cada uno de estos se corresponde con una Analytic ID. Este, por ejemplo, que tengo señalado, es un AutoWeber, bla, bla, bla. Pero bueno, imaginaros, por ejemplo, en un dominio de pedofilia o de venta de armas que te esté dando un Analytic ID y que te esté llevando a una página web normal. Más vectores de ataque. A mansalva, venga, que al final es lo que nos gusta. Vale, y la parte que os decía de geolocalizaciones. Ahora, vamos allá. Uy, no se ve el mapa que no tengo wifi. Vale. Teníamos... Ah, pues sí tenemos wifi. Vamos a recargarla. Bien, este mapa mundi que vais a ver es con los dominios que están geolocalizados. Es decir, que se le podría llegar a meter mano. Veis que hay en España, mayoritariamente hay en la zona de Alemania y Bélgica. Sospecho que el caso de Bélgica es por el tema de venta de armas, pero bueno, eso no se puede... Son conjeturas, por decirlo así. Kibana lo bueno que tiene es que también me permite hacer filtros geoespaciales. ¿Eso quiere decir? Pues bueno, vamos a ver a modo de curiosidad, Londres, Francia y un trocito de Bélgica, venga. A ver qué hay ahí, ubicado. Mirad, ahí tenemos un poco de fiesta. Veis que tenemos los dominios, a la derecha de todo, el país, un contador de dominios, en Reino Unido hay 15 y en Francia hay 1, que sería esta aquí. Y sus direcciones IP. Es decir, si uno de esos dominios está dedicado a algún tipo de tipología delictiva, las autoridades ya pueden solicitar un mandamiento judicial o una euroorden para intervenir ese servidor. Al final fue lo mismo que utilizó el FBI en el caso de Agora. Es decir, si ya tengo la ubicación, puedo meterle mano directamente al servidor. Con lo cual, ¿es segura? Depende para quién y cómo se use. Si la vamos a usar mal, no es una red segura. Y mejor para nosotros porque nos vamos a quitar toda esa basurilla de ahí. Bueno, pues yo creo que no me dejo nada más en el tintero. Y si hay alguna pregunta... Las IPs, ¿cuáles son las IPs geolocalizadas y cuáles no? ¿Es una base de datos donde esta IP está aquí? Vale, como os decía antes, no. Lo que hago, fíjate, esto, bueno, no se ve, pero eso es sacado de la llave SSH, ¿vale? Yo lo que hago, esa llave SSH, me voy a Sodan, la consulto de manera automática, hay una librería en Python que es Sodan, y lo puedes hacer de manera automatizada. Lo que te devuelve es la dirección IP con toda la información que tenía, ¿vale? ¿Pero todas las direcciones IP están geolocalizadas? Sí, en Sodan sí. En Sodan te ofrece información no solamente de si haces la consulta en el caso de la llave SSH, te devuelve la dirección IP, latitud, longitud, el escaneo que ha realizado, con lo cual a mayores te devuelve si ha realizado un escaneo de un MongoDB, el banner, etcétera. Con lo cual yo a lo mejor solamente he hecho un pequeño escaneo y Sodan me ha hecho un escaneo bestia. Estoy llevándome también esa bestia y lo estoy metiendo. ¿Y las IP6 también están todas geolocalizadas? Para Sodan sí, estaban geolocalizadas. Vale.
publicado de Firefox, ¿está en Wiki? ¿Perdón? ¿Está en Wiki? No, en principio no. A ver, esto tiene su cosa buena bien utilizada, pero también tiene su cosa mal utilizada. Me explico. A ver, si yo me dedico después a coger todo esto y empezar a publicar en Twitter fotografías de menores, la alarma social es mayor. O estoy detectando todo esto en Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter es una red social que comparte un montón de gente. Y al final, de un pequeño grano de arena, como estás constantemente lanzando esos mensajes, lo conviertes en algo bestia. Hay que ser también un poco responsables con la investigación, cómo la realizas y demás. En principio también me quedan muchas cosas por desarrollar. Y no soy partidario de, cuando estás en un proyecto todavía desarrollando, compartirlo. Me gusta ya algo más o menos terminado. Eso sí, seré como la vieja escuela, si lo comparto alguna vez. Limpiaré partes de código, dejaré errores para que se corrijan. ¿Por qué? Porque es la forma en la que aprende la gente, al final. Con lo cual, tú si te descargas el Git, intentas lanzarlo, no te va a funcionar. No, pero esta idea también, digamos, puede venir otra persona y aplicarlo. Sí, sí, claro. No, yo estoy abierto estoy abierto. O sea, no es algo cerrado y demás. De hecho, en verano, parte de esta información, sobre todo en el estudio de pedofilia, lo compartí con una chica que estaba haciendo un postorado sobre temas de pedofilia en la Darnet. Y le ofrecí toda esta información. Se puso en contacto y yo no tuve ningún tipo de problema. Porque al final también es otra contribución que se está haciendo. Ella estaba haciendo un estudio más pormenorizado y demás. No tenía ningún tipo de problema. Digamos que puede servir, digamos, esta herramienta sirve perfecto para detectar servidores y luego poder actuar sobre ellos. Efectivamente. Por vía judicial o por vía de ataque bruto. Sí, bueno, el caso de Anonymous fue bastante claro. Atacó directamente al servidor, sí. Además con un método tan sencillo como una shell inversa. Bueno, al final es subir una shell inversa y tienes acceso ya completo. Una vez que tienes la ubicación y demás. Tú imagínate que también, una vez que tienes la dirección, un escaneo de puertos, un metasploit, o sea, las cosas ya ahí, el abanico de ataques, de vectores de ataques, crece exponencialmente. ¿Este tipo de actividades no van cambiando de servidor para que A ver, en este tipo de casos no van cambiando de servidor. Lo que van haciendo muchas veces algunos, sobre todo en el tema de asesinos a sueldo, lo que hacen es ir saltando de un servicio de hosting a otro, ¿vale? Lo que pasa es que me detengo en otro, porque al final yo lo que voy a tener es los diferentes saltos y la trazabilidad que tiene, porque en el momento en que le vuelva a pasar otro escaneo, me va a dar el otro lado, con lo cual tengo dónde estuvo y dónde está ahora. O sea, incluso puedo ver una trazabilidad y irlo siguiendo a lo largo del tiempo, por dónde van. Pero la IP, digamos, lo que te da todo, pues si va cambiando su IP, si va al... Claro, pero tú imagínate que si nosotros queremos comprometer eso, no le vamos a dar tiempo a ese salto, ¿vale? O sea, eso, junto a un vector de ataque hay muchos factores. Uno es las vulnerabilidades y otro es el tiempo en el que lo vas a explotar. No te puedes demorar mucho en el tiempo. Es decir, tú si realizas un pentest contra una empresa, haces un escaneo pasivo, lo normal es que no esperes 3 años a realizar un ataque, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas circunstancias han cambiado. Tu escaneo pasivo ya no es válido. Lo normal es que cuando vas a atacar algo, hagas un escaneo previo y lo explotes de manera inmediata. Sí, sobre todo para evitar cualquier acción defensiva. Claro, efectivamente. Porque a lo mejor esa vulnerabilidad que has detectado, como te demores mucho, la parchean. Y ya tienes que empezar a buscar otra vez. ¿Preguntas? Ahí. Incluso con una VPN te estaría la IP real. Con una VPN. Repite. Que si, por ejemplo, tú estás conectado bajo una VPN, esa IP estaría en otro país. Entonces, ¿te detecta, te geolocaliza correctamente o te geolocalizaría la IP de la VPN? A ver, aquí lo que estamos geolocalizando no son usuarios, son dominios, con lo cual la VPN ahí no afecta nada. El usuario sí es cierto que puede hacer las subidas, como os decía, de la conexión SSH contra el servicio de hosting, puede utilizar una VPN, pero a mí eso me da igual. Yo lo que quiero ver
es donde se aloja el dominio. No pillarías el dominio, no pillarías un hosting. Bueno, si el hosting está sus datos en real... Si intervienes el servidor, el caso de Agora está comprobado que cayeron administradores y muchos usuarios que la utilizaban. Es caerle al nido de ratas. Sí. Sí. En vez de andar persiguiendo ratones, ahí Claro. ahí vas al nido de la rata. Ahí. Pues vale, no pillas todas las ratas, pero pillas. Uy, pero las dejas desnucadas, las dejas Efectivamente. sin articulación. Sí. Es como descabezar una organización. Claro. Tienes al administrador de un sitio, con que tengas a sus 4 lugartenientes, las has descabezado. O sea, ya se tienen que buscar una nueva infraestructura y ya estás demorando todo mucho más. Sí, pero yo me imaginé esto, es que la infraestructura era que cada día estaban en un hosting y por eso no se decía. No, porque los costes de migrar todas esas cosas son muy grandes. Vale. Bueno, con... El caso de Agora, mira, Agora llevaba muchos años y no migró. No. Quedó en el mismo sitio, Agora. El hosting de pedofilia era ultra conocido, público y demás, y en ningún momento se plantearon ni parchear, ni cambiar sus políticas de contraseñas, ni nada. Y ahí siguieron. Es que al final, a ver, tener en cuenta una cosa. Si os dicen que una aplicación es segura, desconfiad, huid, ¿vale? Como ratones, huid. Porque eso quiere decir que es completamente insegura. En la Red Onion estamos cansados de escuchar que es ultra segura, ultra anónima. Depende para qué y cómo la usemos, siempre lo digo. Eso de ultra anónimo no existe, ultra seguro no existe. ¿Vale? Y precisamente por eso, si no migras o vas pegando saltos, pero al final los costes son muy grandes. Porque tienes que ir moviendo de un sitio a otro, contratar ese servicio de hosting, que la gente se te mueva ahí. O sea, son costes muy grandes. Sí, aparte tienes que pensar que la pedofilia o cualquier cuestión como la venta de armas es dinero que hay por medio. Si tú estás moviendo el local cada tiempo, tienes que volver a armar toda la clientela, llevarla ahí, y te van a caer igual porque te van a seguir. Entonces mueren con las botas puestas, se quedan en ese... ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más dudas? Bueno, un aplauso grande para Carlos.